Buenas noches, les habla Carlos José Romero. Ayer murió el Papa Emérito Benedicto XVI, que ocupó la sede de Pedro desde el 2005, en que falleció Juan Pablo II, hasta el 2013. Joseph Ratzinger, alemán de Baviera, fue un gran teólogo, un hombre imbuido en el campo universitario, maestro además de grandes teólogos, participante en el Concilio Vaticano II. Abandonó la universidad cuando fue nombrado por Pablo VI arzobispo de Múnich y posteriormente fue llamado por Juan Pablo II para desempeñar el cargo de prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Como Papa, habría que destacar sin duda su gran magisterio, con 3 encíclicas: Deus Caritas et, Spec Salvi, Caritas in Veritate. Escribió antes de ser Papa un informe sobre la fe, muy interesante, una serie de entrevistas en donde analizaba lo que para él había sido el Concilio Vaticano II. Y siendo ya Papa, Jesús de Nazaret, en 2 tomos. Sin duda, una de las mejores puestas a punto de la cristología en la actualidad y con un lenguaje asequible. Ciertamente, como decía el Papa Francisco, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, era una persona noble y realmente muy amable en las distancias cortas. En la película sobre los 2 papas de reciente visión, de reciente visualización, en realidad lo que vemos ahí es un estereotipo que también determinada prensa ha realizado sobre este papa. Pero creo que lo importante de esta película y lo que es el legado fundamental es que fue una persona cabal, coherente con su fe y comprometido hasta el extremo con la Iglesia, que fue lo que le llevó finalmente a la renuncia, cuando en conciencia pensaba que ya sus fuerzas pues no le permitían seguir ejerciendo el pontificado. Otra cuestión muy importante en el Papa es que siempre buscó el diálogo entre la ciencia y la fe. Como él decía, la ciencia no redime al hombre, porque lo único que puede redimir o salvar al hombre es el amor. Realizó 24 viajes apostólicos y estuvo en 3 ocasiones en España, en Santiago de Compostela, en Barcelona, en Madrid, en Valencia. Por resumir un poco lo que para mí supone la figura de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, yo diría que en primer lugar fue una persona que vivió en su familia una muy sólida educación católica desde muy chico. Yo creo que fue una educación más que intelectual o catequética, fue una educación en el corazón que siempre ha estado muy presente en su vida. Ya hemos comentado su formación extremadamente sólida en teología, en Sagradas Escrituras y en patrística.
Como profesor universitario e investigador, fue una persona en su momento muy abierta a las perspectivas que se abrían en la Iglesia, en la teología, con el Concilio Vaticano II. Sin embargo, desde que comienza su vida como pastor, como arzobispo y luego en sintonía con Juan Pablo II en la Congregación de la Doctrina de la Fe, cambia o parece cambiar en algunos de sus planteamientos. Al acceder al papado, busca desde las raíces eclesiológicas y las más genuinas tradiciones católicas un acercamiento sincero a la sociedad y a sus planteamientos, a una sociedad con múltiples sentidos a la que busca sinceramente acercar. Y también es muy importante cómo da paso a una nueva época, comprendiendo que era necesario un nuevo estilo también en la comunicación, en la forma de ser papa en estos momentos. Quizás algunos replanteamientos que su edad y la circunstancia no le permitían. Tampoco podemos olvidar algunos sucesos graves que ciertamente perjudicaron. El caso de Marcial Maciel, el caso de los abusos, la decepción de algunos colaboradores. Fue una persona que obró con mucha humildad y clarividencia y puso toda decisión en la oración ante el Señor. Como hemos dicho anteriormente, fue de trato exquisito y afable. Esto ciertamente no quiere decir que tuviese una formación, un talante, por ejemplo, como Juan Pablo II. Le costaba empatizar ciertamente en las distancias, y él estaba muy convencido de ello, lo sabía, era sincero y conocía sus limitaciones. Pero la hondura de su magisterio, en parte, ciertamente obviaba estos inconvenientes y daba una altura teológica y eclesiológica que parece que en los últimos tiempos está echándose en falta. Finalmente supo retirarse al monasterio de Mater Ecclesiae, vivir en oración, vivir con lealtad al Papa, vivir en un silencio oracional, creativo, hasta que el Señor lo ha llamado. Recemos por su alma en la seguridad de que Él ya está rezando por todos y cada uno de nosotros, a ese Dios tan profundamente enraizado en su corazón. Un Señor, un Dios al que amaba con toda su alma.